Sigamos analizando el libro de Enoc, pero como dicen los protestantes, con la Biblia en la mano. En el libro de Enoc, igual que en la Biblia, encontramos infinidad de contradicciones. ¿Por qué encontramos tantas contradicciones? Porque no lo escribió una sola persona. Y desde luego no hay una inspiración divina. Fue escrito por varios hombres, varios autores y en un lapso de cientos de años de diferencia. En el siglo III a.C. se escribe la parte más antigua del libro de Enoc, de los capítulos del 1 a 36, que refiere el periodo astronómico y desde luego el tema de los gigantes. Capítulos de 1 a 36. De los capítulos 72 al 82 se escribe en un periodo helenístico y ahí debemos nosotros poner mucha atención o poner señales de alerta, porque acerca del libro de Enoc se ha escrito tanta fantasía y no podemos saltar de una fantasía a otra, de la religión a la ufología. Vamos a desbaratar todas esas locuras. En el periodo helenístico, los griegos, su cultura, todas las naciones que bordean el mar Mediterráneo fueron contaminadas o ilustradas con la cultura griega. Y la cultura griega estaba llena de tema de gigantes. La teogonía de Hesíodo tienen origen divino, Urano, que es el cielo, y al ser castrado por Cronos de su sangre y la tierra, Ea, brotan estos gigantes, estos seres, los titanes, Gea, perdón. La sangre de un dios y la fertilidad de la tierra, gigantes guerreros, y lo describe el libro con brillantes armaduras, largas lanzas, pero eran mortales. La gigantomaquia. Con esta palabra podemos encontrar infinidad de información partiendo de que es fantasía. La guerra entre gigantes y los dioses olímpicos. Zeus los derrota. Los dioses siempre van a necesitar, para existir desde luego, porque son creados, la ayuda de los mortales. En esta guerra, la gigantomaquia, en esta guerra de dioses contra titanes, son ayudados por Hércules. Los titanes en sí son los primeros dioses antes de Zeus. Recordemos, esto se escribe en periodo helenístico, no es antediluviano. Y aunque fuera antediluviano, en 2348 que ocurre el diluvio, ya había una gran cultura, imperios, no solo naciones, grandes ciudades, había imperios. Pues bien, derrotados por Zeus, fueron encarcelados en el Tártaro. Del libro de Enoc se han tomado, yo he encontrado 49 temas en sí, no frases, escritas en los evangelios, escritas en el Nuevo Testamento, porque también Pablo utiliza algunos escritos, algunos párrafos, algunas enseñanzas del libro de Enoc. Todos ellos lo habían estudiado, todo esto lo habían leído. El que escribe es porque ha leído y mucho. ¿Y ellos qué era lo que leían? Si su idioma era el griego. Pues
toda la cultura griega. Bien, derrotados por Zeus, fueron encarcelados en el Tártaro. Los cíclopes. En la Odisea encontramos a Polifermo, y hoy está de moda ese tema por la película, una película. Gigantes sumerios también hay, sumerio-babilonios, los Anunnakis, en la epopeya de Gilgamesh. Y acerca de la creación podemos descargar incluso el Enuma Elish, lo mismo, el poema de Gilgamesh, y ahí vamos a encontrar todo esto. La cultura es aprender de todos y tomar lo que sirva para tu vida. Gilgamesh, presumiblemente, según su epopeya, era un semidios, 2/3 era divino y 1/3 humano, lo que causó un gran trauma, pues él quería ser inmortal, no lo logró. Su estatura era de 5 metros, presumiblemente según su mito, y su fuerza era descomunal. Él se enfrenta a Enkidu, un gigante creado por los dioses para enfrentar a Gilgamesh, un hombre poderoso, salvaje, pero es civilizado, por decirlo así, por una prostituta, una ramera, una prostituta sagrada. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre más salvaje es domesticado en los templos, la religión, porque esas prostitutas sagradas adoraban o servían a las diosas que habían inventado. El poema también habla de seres gigantescos, monstruos en sí, como Umbaba, que era el guardián del bosque de los cedros. Pero a nosotros nos interesa más, analizando el tema de Enoc, los gigantes en la Biblia. Y Goliat es el gigante más famoso que trata la Biblia. Pero hay tres relatos diferentes acerca de la muerte de Goliat. Ergo, es un cuento. Pueden corroborarlo. En 1 Samuel 17, de 49 a 51, es David el que mata a Goliat en el valle de Ela, usando una honda y una piedra. Después le corta la cabeza con su propia espada. El segundo relato que lo contradice está en 2 Samuel 21, 19. En una batalla contra los filisteos en Gob, es el Hanán el que mata a Goliat. Ante esta contradicción aparece otra en Crónicas, que se escribe después, mucho después. Primera de Crónicas 25, el Hanán mató a Lahmi, hermano de Goliat el Eteo. En lugar de arreglar esto, lo acaba de aclarar para nosotros. Una tercera contradicción. En Deuteronomio 3:11 habla de Og, el rey de Basán, y nos dice que su cama era de hierro de 4 metros de largo y 1,80 de ancho. A los gigantes en la Biblia se les llama Nefilim, antes del diluvio. En Génesis 6:4, por ejemplo, Números 13:33. ¿Pero qué significa Nefilim? Los que caen, pero también los que caen, y de ahí toman el mito de que los ángeles caídos, los que descienden del cielo. El cielo para ellos eran las nubes. Por eso creían que en edificios altos o en las montañas ellos podían tocar el cielo y ver qué hacían los dioses. Por favor, si ellos los habían creado. Pero hay otra definición de Nefilim: los que derriban, los poderosos, los que derriban, los que hacen caer. Después del diluvio aparecen en la Biblia
los refaitas, los anaquitas y los sumsunitas. Entre ellos estaba Goliat. Con estos nombres podemos hacer verdaderos estudios completos. Al que le interese puede descargarlo ya. Todos los libros prácticamente están en la red. En Génesis 6:4 analicemos esto. Había Nefilim, gigantes, en la tierra en los días aquellos. ¿Cuáles días? Los de Enoc. Perdón, los de Noé. Los de Noé, 2348 a.C., cuando ya había una vasta escritura, ya había historia. O sea que todo esto es mítico. Dice, y también después de esto, cuando se unieron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Ellos fueron los valientes, Gibor, los poderosos, Giborim, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esto lo manipulan los ufólogos a más no poder. Una cosa es que sepan traducir el hebreo, que estudien hebreo, y otra cosa es que se valgan de una figura pública ya creada para manipular y vender libros. Debemos de ser muy analíticos y, repito, no ir de una fantasía a la religión a otra, la ufología. Nefilim, los que derriban, los que hacen caer. Parte del verbo nafar, caer. Bene a Elohim es una frase semita muy conocida en el semita antiguo, porque eran miembros de una corte divina del dios El. El dios El es una fantasía, es una ilusión cananea, y sus 70 hijos. Giborim, los poderosos, los guerreros valientes. Nefilim, Nefil, era el nombre de dos pueblos, uno antes de la inundación y otro después de la inundación. Nefilim, derribador, pero también debemos entrar al diccionario Strong, cualquier otro diccionario que tengan acceso. Desde luego busquemos en nuestros dispositivos antes de andar preguntando, y menos a los pastores o sacerdotes. ¿Qué saben esas criaturas? Solo estafar a la gente, quitarle su dinero. Repito, Nefilim es un derribador. Derribador es alguien poderoso, alguien que tiene poder, tiene hombres a su mando. Pero también otro significado es un patán o un tirano. Usando esta palabra, un tirano, nos cambia todo el sentido bíblico, y desde luego el libro de Enoc exagera, llega a una total fantasía irrisoria. Derribador, parte esto del verbo nafal, repito. Busquemos en el diccionario Strong 5307. Caer, los que caen o los que derriban. Las definiciones contradictorias entre sí. Una es caer, caerán, cayeron, caerá, pero también mentira. Se usa esto en la Biblia y se usa esto en otros textos. La segunda definición de este verbo, como segunda conjugación podemos decir, es derribar, derrumbar, talar o yacer, tirarte. Analicemos entonces Génesis 6:4. Estaban en la tierra en los días de Enoc, 2348, cuando Enoc tenía 600 años de edad, y también después de que los hijos de Elohim, porque
porque no dice Yod-Hei Vav-Hei, los hijos de Elohim embarazaran a las hijas de Adán, o sea, los seres humanos, y les engendraran para ellos Gibor, valientes, fuertes, potentes, guerreros, tiranos, y uno de esos es Yod-Hei Vav-Hei. Hombres de Shem, de fama, famosos, ilustres. Hashem, dicen los judíos para no pronunciar el nombre de su Dios. Génesis 6:5 dice que el diluvio es por culpa de la maldad del ser humano, por la maldad de los Gibor, de los tiranos, los gobernantes tiranos, no por los gigantes en tamaño. Un problema grande es cuando traducen los judíos del hebreo al griego la Septuaginta. ¿Quiénes son los Gibor en la Biblia? Los Gibor en la Biblia. En 2 Reyes 24:16 se convoca a 7,000 hombres de guerra, 1,000 artesanos y herreros, y a todos los Gibor, los guerreros, todos los tiranos, se convocó a todos los príncipes. O también cabe en esta clasificación a todos los valientes, los que voluntariamente fueron y van a la guerra. Hay sectas en Israel que prefieren ser arrastrados por el piso, y podemos verlos en video de YouTube, por el gobierno sionista, porque no quieren ir a la guerra. Pues bien, otra parte que encontramos aquí de Gibor en la Biblia. Dice, los llevó el rey de Babilonia deportados. ¿A quién? A todos ellos. No se llevó, el rey de Babilonia no se llevó deportado a toda la nación. 7,000 hombres de guerra, 1,000 artesanos y herreros, los que servían para algo. Y a todos los Gibor, los guerreros, los tiranos, los príncipes, o los valientes, que yo me voy con mi padre, yo me voy con mi familia, yo me voy con mi clan. Quisieron ir voluntariamente. ¿A dónde? A Babilonia. Y si hablamos del rey de Babilonia y la deportación de judíos, pues estamos hablando de seres humanos, no llevó gigantes. En 2 Samuel 23:8 dice esta frase, estos son los Gibor que llevó David, no hay gigantes ahí, los Gibor que llevó David a su mando, y da los nombres. No eran gigantes, eran guerreros valientes y despiadados, derribadores. En el Salmo 24:8, obvio, el mismo Jehovasillo, el mismo Yod-Hei Vav-Hei, era un valiente, un Gibor, así está escrito en la Biblia, Gibor, en la batalla. En Números 13:33 habla de los gigantes, hijos de Anac, los espías de Yeshua, de Josué, como lo traducen en español, de Josué, Yeshua, dicen que junto a ellos éramos como langostas. Gigantes, Nefilim es lo que aparece, pero este tema, Yeshua o Josué, en el de la guerra, el guerrero, que es el relevo de Moisés, es en el siglo XV. Y en el siglo XV, antes de Cristo, ya existía historia, incluso hay reseñas de guerras, totalmente documentadas. De verdad, en el pie del video les voy a poner a qué guerra me refiero, es para que la busquen, y si puedo comparto el link. Problemas con los anaquitas.
Están ubicados en la región montañosa del sur de Canaán. Existía gran literatura de las guerras entre Egipto y las grandes ciudades de Canaán, los cananeos. Egipto contra Canaán, disputándose ese territorio, el territorio de Canaán, porque la vía Maris, así la podemos googlear, la vía Maris era disputada por su afluencia comercial. Todo lo que es Arabia iban buscando las costas para comerciar con griegos y otros. La batalla de Armagedón, como llaman algunos, fue en el siglo XV antes de Cristo. Los príncipes cananeos es a los que estos espías le llaman Gibor Nefilim. Ellos lucharon contra Necao, el faraón Necao. Gigante era su miedo a enfrentarlos, porque eran naciones verdaderas, no pueblitos. Vamos a ver qué dice Enoc acerca de los gigantes. Repito, hay contradicciones y una de ellas la encontramos, ya lo toqué en el video anterior, cuando dice que quien engendra a los gigantes es Enoc. Y aquí dice, y su posteridad engendrará en la tierra gigantes, no espirituales sino carnales. Sobre la tierra se infringirá un gran castigo y se limpiará de toda corrupción. Por tanto, informa ahora a tu hijo Lamec que aquel que ha nacido es su hijo, o sea, no es hijo de extraterrestres, es su hijo en verdad, y que él dirá que su nombre es Noé. Es Noé el que va a engendrar gigantes, pero este libro se escribe en hebreo, en arameo y después en griego. Del griego pasa a las lenguas que nosotros ya presumiblemente dominamos. Y ahí aparece que él va a engendrar gigantes, Gibor, seres valientes. Sus hijos van a ser ilustres, de renombre, famosos. ¿Qué preguntas se hacen los editores de este libro? Y desde luego, ¿quiénes lo traducen? Dice aquí, ahora naturalmente surge la pregunta, ¿cómo fue que esta obra de ficción se aceptara en un periodo tan corto como la producción genuina del patriarca Enoc? Un nombre ya conocido hasta ahora, hasta nuestros días, y con tanto conocimiento que tenemos, por lo menos disponible, ¿cómo es que caemos en esto? En el capítulo 7 del libro de Enoc dice, así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, en esto concuerda con lo escrito en la Biblia. ¿Quiénes escribieron esto? Obvio, conocían la Biblia. En aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Año 2348, cuando Noé tenía, según la genealogía judía, hebrea, 600 años de vida. Y cuando los ángeles, los hijos del cielo, las vieron, se enamoraron de ellas y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Son los ángeles aquí quienes van a engendrar a estos engendros. Entonces su líder Semyasa, que era su jefe, les dijo,
Temo que ustedes no estén dispuestos a cumplir esta acción. Y aquí vienen los nombres de los líderes de 200 ángeles que presumiblemente descienden del cielo para embarazar mujeres y engendrarles hijos. Aquí en el libro vienen los nombres. Luego tomaron esposas, escogiendo cada uno para sí a las que ellos se aproximaron, o sea, todas las que se les arrimaron, surco, y con las que cohabitaron y les enseñaron la brujería, la magia y la división de raíces y de árboles. Pero aquí vemos la total irracionalidad, la total fantasía. No perdamos la fecha en que estamos ubicados. Ya había historia, ya había imperios, grandes ciudades y desde luego ya había hombres famosos. Y las mujeres quedaron embarazadas y parieron gigantes de unos 300 codos de altura. Estos seres, estos engendros, medían 137 metros de estatura. ¿Cómo es eso posible? Es una total fantasía. Esos seres, bueno, ¿qué hacían estos seres? Ellos devoraban el trabajo que todos los hombres producían hasta que fue imposible alimentarlos. Entonces los gigantes se volvieron contra los hombres para devorarlos. Vean la película. Y empezaron a dañar a los pájaros, a las bestias, a los reptiles y a los peces, a comer su carne una tras otra y a beber su sangre. Entonces la tierra reprendió a los impíos. ¿Es o no fantasía todo esto? Pero para ir aumentando nuestro caudal de conocimiento debemos tener bien firme quiénes son los hijos de los Elohim, los hijos de los dioses. Porque en esa época que descienden en Hermón adoraban a Baal.